Estas son 9 razones por las que Batman, la serie animada, fue tan importante para la cultura popular. Quédate hasta el final para un dato que no sabías. Número 1. La renovación del personaje de Batman. A finales de los 80s y principios de los 90s, el personaje de Batman experimentaba un renacimiento gracias a cómics como Batman, The Killing Joke y Batman, Año 1. Fue en este contexto que Batman, la serie animada de 1992, llegó para consolidar la figura de Batman como un héroe más oscuro, introspectivo y complejo. La serie se apartó de la versión más ligera de los años 60, aportando un tono más maduro y serio al personaje, algo que resultó crucial para su éxito posterior en el cine y otros medios. Número 2. Estilo visual único. La serie es ampliamente reconocida por su estilo artístico distintivo, que fusiona el Art Deco con el Noir, creando una atmósfera única que hacía que Gotham, o Ciudad Gótica, se sintiera como una ciudad tanto futurista como sombría. El diseño de personajes, la ciudad y la atmósfera reflejaban perfectamente el tono oscuro de la historia de Batman, dejando una huella visual que sigue siendo emblemática en todo el universo de Batman. Número 3. Personajes inolvidables y complejos. Batman, la serie animada, presentó versiones más complejas de personajes clásicos de Batman como el Joker, Harley Quinn, el Pingüino y Dos Caras. La serie no solo se centraba en Batman, sino que desarrollaba también a sus villanos, dándoles historias más profundas y motivaciones claras, convirtiéndolos en personajes memorables y multidimensionales. Número 4. Innovación en la animación de superhéroes. La serie de Batman innovó en la forma en que se abordaban las animaciones de superhéroes, no solo por la calidad de animación, sino por cómo integraba influencias del cine clásico y el cómic, convirtiéndola en una obra que, a pesar de ser un dibujo animado, era accesible tanto para niños como para adultos. Batman, la serie animada, marcó un precedente para futuras producciones animadas de superhéroes, elevando el estándar de lo que se podía hacer en la televisión. Número 5. ¿Sabías que Batman, la serie animada, fue la primera serie animada de superhéroes en ganar un premio Emmy? Esto sucedió en 1993, cuando la serie recibió el premio a Mejor Programa de Animación en los premios Emmy. Este reconocimiento validó la serie como una obra de calidad que trascendía su formato animado, demostrando que las historias de superhéroes podían ser tan serias y profundas como cualquier producción de acción real. Número 6. La introducción de Harley Quinn. Uno de los legados más importantes de la serie fue la creación de Harley Quinn, la compañera de crimen del Joker, que no existía en los cómics antes de su aparición en el show. Harley se convirtió rápidamente en un personaje icónico, con una personalidad única y un trasfondo que cautivó tanto a los fans como a los creadores de cómics. Su inclusión en la serie y su posterior popularidad ha sido una de las aportaciones más importantes de Batman, la serie animada, al universo de DC. Número 7. El impacto en la narrativa de superhéroes. La serie destacó por su enfoque maduro en temas como la moralidad, la psicología de los villanos y los dilemas éticos, algo que no se había explorado de manera tan profunda en las producciones de superhéroes de la época. La historia no era simples batallas entre el bien y el mal, sino que desentrañaban las motivaciones de los personajes, desde los villanos hasta el mismísimo Batman, lo que hizo que la audiencia reflexionara sobre los temas tratados. Número 8. La influencia en futuras producciones de superhéroes. El éxito de Batman, la serie animada, inspiró una serie de producciones animadas y live action basadas en cómics, como Justice League del año 2001 y Batman Beyond del año 1999, y muchas de las películas y series de Batman que vendrían después. Además, su tono y enfoque maduro influyó en las adaptaciones cinematográficas posteriores de Batman, como las trilogías de Tim Burton y Christopher Nolan. Número 9. Dato curioso, el cambio de la voz de Batman. Una curiosidad poco conocida es que Batman, la serie animada, originalmente pensó en un actor distinto para la voz de Batman. Fue Kevin Conroy quien, con su tono grave y serio, llegó a representar al Caballero Oscuro, pero al principio se pensó en contratar a un actor de mayor fama para el papel. Con el tiempo, Conroy se convirtió en la voz más representativa de Batman, un legado que sigue vigente en múltiples proyectos.